Estamos aquí en la mesa central de Exitosa con la congresista Margot Palacios, congresista no agrupada, además, como le hemos mencionado ya, a Guido Bellido, congresista de Podemos Perú, y a Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, congresista. Por favor, comencemos primero por las damas y hablemos de esta carta que ha remitido el presidente José Gerí, respondiéndole ya al fiscal interino Tomás Aladino Gálvez de esta investigación que se le va a realizar por tráfico de influencias y por patrocinio ilegal. ¿Qué opina usted de estas reuniones que ha tenido el presidente José Gerí en 2 ocasiones con este empresario chino que además es proveedor del Estado? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y a todo tu público a través de todas las plataformas que vienen escuchando Exitosa. Primero, no puedo dar credibilidad a quien haya archivado un caso por presunta violación a, ya en lo este archivó, caso, a ¿sí? José Gerí. Yo creo que esto es una pantomima más, es parte del juego, ¿no? Creo que él se ha visto, Tomás Aladino, un poco obligado, porque ya se estaba también señalando dónde está el fiscal de la nación, qué está haciendo, ¿no? Entonces creo que esa presión también él ha respondido, enviándole e indicándole que va a iniciar la investigación correspondiente. Yo creo que esto está encaminado un poco a calmar las aguas y que nada va a pasar finalmente. Pero lo concreto es, hubo 2 reuniones con un proveedor del Estado en el cual el presidente interino, el inquilino de Palacio, no acepta así nada más reuniones, pero ahí sí va, inclusive se va a su mini market y lo atiende con exclusividad, ¿no? Y lo atiende con mucha exclusividad y eso sí es muy preocupante, ¿no? Correcto. Congresista Guido Bellido, gracias por estar aquí. Por favor, ¿cuál es la función que va a tener este Congreso que tendría que fiscalizar lo que hace el presidente José Gerí y sus ministros? Bien, Katirka, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi colega Margot Palacios y también a mi colega Edwin Martínez y a todos tus seguidores, a todos los que están escuchando Radio Exitosa. Muy buenas noches con todos. En efecto, esto es un hecho muy lamentable que nunca se debió dar, pese a que el presidente José Gerí tiene la formación académica, conoce los límites y los alcances de esta situación. O sea, las cosas hay que decirlo con total claridad y además en el Congreso yo creo que hay varias cosas que se tienen que dar. Desde mi punto de vista es correcto, está obligado el Ministerio Público a iniciar una investigación preliminar, está obligadísimo, no puede rehuir a su función, independientemente de percepciones. En segundo lugar, la Comisión de Fiscalización tiene que convocarlo y tiene que llevar al pleno, al pleno de la Comisión de Fiscalización. Está convocado para el día miércoles. Así es, y adicionalmente ya hay mociones que están en camino, hay algunas mociones de vacancia presidencial que técnicamente no corresponde porque no es un presidente elegido, lo que corresponde acá es una censura al presidente del Congreso y con esa censura que requiere 66 votos, no 87, prácticamente estaríamos aperturando a un periodo de nuevo presidente. Pero esto afecta severamente al Estado como tal, porque vas a tener que cambiar absolutamente todo la alta dirección del Ejecutivo. Y eso va a generar inestabilidad, y eso va a generar retraso al Estado, eso va a generar, o sea, prácticamente vamos a perder estos 3 meses. Así que el hecho es, Katirka, muy lamentable y no se puede permitir pues que una persona esté reunida a altas horas de la noche, encapuchado, y acudiendo a lugares sin que estos cumplan los procedimientos que corresponden. Entonces, ya los medios de comunicación han alcanzado, hay suficiente material, esperamos que no hayan otros hechos más, que prácticamente en este momento la situación está muy complicada, sobre todo como Estado, pensando como país, porque ustedes saben que cuando se lleva un proceso electoral, las inversiones, el avance del Estado como tal se estanca y con este problema más va a afectar a todos los peruanos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Y lo otro es, nosotros hemos sido clarísimos en el momento que se ha vacado la señora Dina Boluarte. Quien asumiera la presidencia debía tener 3 funciones importantes:
garantizar un proceso electoral la más transparente posible y cooperar en ese proceso, lucha contra la inseguridad ciudadana y continuar la inversión pública para no tener proyectos paralizados, porque eso era uno de los riesgos. Cumpliendo esas 3 tareas fundamentales, sin salir a tomar una taza de agua, sin tener comportamientos como este streamer Speed y demás, o sea, las cosas pudieron ir mejor, pero muy lamentable. Muy bien. Ahora le damos la bienvenida al congresista Edwin Martínez, congresista y vocero de Acción Popular, que siempre tiene además una postura disonante, ¿no? Distinta. Considero que es una exageración tener ya casi 2 mociones de vacancia contra Gerí. A ver, como lo dijo Guido, la moción de vacancia no funciona porque él no es presidente electo. Lo que se tiene que hacer es una censura. Se censura al presidente de la mesa, que es Gerí, encargado de la presidencia de la República, y ya dejaría de ser el encargado de la presidencia de la República. Pero yo voy un poquito más allá, a 2 visitas a un empresario chino. El problema de Gerí empieza desde el inicio de la gestión, firmando una adenda a una empresa Tisur, cuando el contrato vence el 2029 sobre la administración del puerto de Matarani. De una forma groseramente ilegal, firman ese contrato. A sabiendas de que yo había denunciado a Dina Boluarte, al exministro de Transportes y Comunicaciones y al exministro de Economía y Finanzas, ellos conocedores de esta denuncia, firman la adenda. Otro tema que no se ha tocado porque pareciera que se toca solamente lo superfluo, ¿no? Había una licitación ya casi lista para adquirir el avión Antonov. Esa licitación trabajada con anterioridad por el exgobierno de Dina Boluarte llega a manos de este nuevo gobierno y lo desechan y generan una nueva licitación, dando oportunidad a que empresas bambas participen en ella. Por eso se les vuelve a caer otro proceso. Cuando uno quiere amañar un proceso, ya deja mucho que desear. El tema de la visita a este empresario chino genera mucha suspicacia, mucha duda. Y un gobierno que le ha generado duda a la población difícilmente va a poder gobernar. Aquellos que habíamos confiado en que iba a ser un gobierno claro, honesto, transparente, nos sentimos heridos. Se le cayó la pantalla. Porque, por ejemplo, Sedapal es un asco de administración. Han puesto a un presidente del directorio que más parece un politiquero de callejón, que anda reuniéndose con todo el mundo y que no hace que la obra pública, que es agua y alcantarillado, se agilice para que termine lo más pronto y la gente tenga el servicio. Por eso es que hay muchos esquemas en Cono Sur, en Cono Norte, que se le están levantando y ya no lo quieren como presidente. Entonces han puesto presidentes de directorios, ejecutivos, que no dan la talla. El Perú ya no merece seguir en esto. Por lo tanto, yo ya presenté también una moción de censura contra el presidente Gerí. ¿Y cuántas van? ¿Sabe usted? La verdad es que yo no sé, pero yo sí conversé con un amigo constitucionalista que temprano me llamó, conversamos y hemos preparado un documento de manera tal que ya está en el Congreso de la República. Hay que conseguir las firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario y tratar este tema, porque si bien es cierto, ya se vienen las elecciones, vamos a generar cierta inestabilidad, pero es preferible generar una inestabilidad momentánea a vivir inestables o en desconfianza hasta que vengan las elecciones. Y su postura, congresista Palacios, incluso se ha hecho viral una entrevista del congresista Carlos Anderson, que ya falleció hace algunos meses lamentablemente, donde él mencionaba que conoce muy bien a Gerí, que en el Parlamento se le conoció como lobista, porque él ha sido también presidente de la Comisión de Presupuesto, luego presidente de la mesa directiva y ahora presidente del país. ¿Ustedes conocían de estos tratos que tenía, se hablaba, se voceaba como compañeros de trabajo? Mire, hay una distancia muchas veces que yo bien marco, yo no
tengo en este caso esos acercamientos con algunos congresistas y mucho más. ¿Ha compartido comisión con Gerí en algún momento? No he compartido 5 años en ninguna comisión, gracias a Dios. Pero, Katiuska, acá estamos, creo que desenfocándonos del tema. El tema concreto es, hay 2 visitas que se han realizado de manera clandestina, una en una situación prácticamente como si una persona se estuviera escapándose o escondiéndose de que la gente lo viera, porque él sabe muy bien que eso es ilegal, porque hay que recordar qué se hizo con el expresidente Pedro Castillo, todo un escarnio, ¿no? Se presentó mociones de vacancia, mociones de censura, etcétera, etcétera, pero esa misma gente que en ese momento alzaba la voz y gritaba hasta ya no más poder, hoy día no dice nada, ¿no? Hoy día se calla, y con esto evidenciamos una vez más que obviamente es selectiva, ¿no? Hasta clasista su forma de hacer control político en nuestro país. Y eso es muy lamentable, porque lo concreto es acá que él, siendo presidente de la República, inquilino de Palacio de Gobierno, se ha reunido de manera clandestina, oculta. ¿Por qué? Con un proveedor de sal, y después sale otras reuniones también en el cual él se reunió con otras personas procesadas por organización criminal, entre otros. Entonces, Gerí no ha sido finalmente tampoco por sus amigos del Congreso de la República, porque son los que lo han apoyado con sus votos. Yo no aprobé ello, porque también presentamos ese mismo día, cuando él iba a ser designado presidente interino, una censura hacia la mesa directiva para que se eligiera a otra persona, a otro congresista, y asumiera en este caso el rol de dirigir al Estado peruano. Pero lo concreto es acá que esta persona ¿hay tiene blindaje que responder. en el Congreso? Por supuesto que hay blindaje. Si el propio habla de errores, no habla de delitos. Pero imagínense, si eso lo hubiese hecho, esos caviares que él tanto dice, o la izquierda, no sería el mismo discurso que estaban teniendo el día de hoy, no solamente Rospigliosi, sino también otras bancadas que lamentablemente dejan mucho que desear, que cambien de un día a otro sus posturas, porque obviamente no son posiciones, pero acá estamos viendo que tenemos un inquilino de Palacio que está levantándose en peso al país, está reuniéndose con empresarios, y sabrá Dios con quién más se ha reunido y qué negocios está habiendo tras estas reuniones no tanto transparentes, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la vacancia presidencial, yo también he estado asesorándome con varios constitucionalistas. Él es el presidente interino. Sí se daría la figura, en este caso, legal también, no solamente técnica. ¿Solo 3 meses cambiaremos de presidente? Pero mira, y los diferentes funcionarios de los diferentes órganos electorales van a continuar. No va a pasar nada con el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, no va a pasar nada con la OMPE, no va a pasar nada con la RENIEC, porque estos han sido ratificados sus cargos y todavía tienen años para poder culminar sus funciones. Aquí también nos están creando un miedo, un cucu, diciendo que puede peligrar, en este caso, que se lleven las elecciones. Otra cosa es que si no podamos garantizar si van a ser transparentes y se va a poder respetar la voluntad popular del pueblo. Eso es otra cosa. Sí votaría por la censura, entonces. Yo va a votar por la censura. Por supuesto, y estamos presentando una moción de vacancia. Tenemos 6 firmas en el cual estamos fundamentando que se ha violado la Constitución hecho en dictadura, el artículo 113, de una incapacidad moral permanente, y también en el cual se está viendo situaciones irregulares, inclusive actos de corrupción, porque nadie se reúne en esas condiciones para hacer algo bueno, ¿no? Y escondido. Por favor, congresista Bellido, según su experiencia, porque ha sido premier, usted hace 5 años, ¿sí ha conocido que el presidente de Gerí ha recibido visitas de ese empresario chino Yiwu Xiandong, quien enfrenta una orden de arresto domiciliario por un proceso vinculado a una organización criminal acusada de tráfico ilegal de madera, según información oficial? ¿Una persona con arresto domiciliario puede ingresar a Palacio de Gobierno como Pedro por su casa? ¿Cuál es el protocolo que se sigue en Palacio de Gobierno? Sí, el tema es bastante concreto. Hay filtros que pasan cada ciudadano que accede tanto a la PCM, a los ministerios y más aún a la Presidencia de la República. Ahí existe una deficiencia. ¿Y no hay filtros, no hay un control? No, por eso, existe. El problema es que ahí, no sé si ha fallado adrede o qué es lo que ha podido pasar, o es que han advertido que esa persona tenía esa situación y a pesar de eso le han dejado pasar. Pero lo que sí es para eso, hay la policía que está instalada y tiene todo su sistema para ver su situación judicial, su situación policial y todas las condiciones en las que se encuentra. Estimado Guido, quien autoriza es, en este caso, el presidente, ¿no? No pudo haber entrado así nada más. No, si me permite, ¿puedo? Perdona. Gracias. Entonces, pero lo otro, a mí me parece sumamente interesante es esto.
si tú planteas una vacancia presidencial a quien es transitorio y su condición es por ser presidente del Congreso, o sea, tendrías que para una vacancia presidencial ir por 87 votos. Así es. Entonces, eso es casi imposible, obtener 87 votos a ir por una censura que son 66 votos. Porque si tú censuras al presidente del Congreso, ya no tienes presidente del Congreso. Pero la mayoría es el fujimorismo, ¿no? Y Perú Libre. Claro, supuesto, entonces son 66 congresistas que se requieren para la censura. Entonces, técnicamente, lo que aquí corresponde, porque su condición de presidente transitorio es porque es presidente del Congreso. Por eso, ahorita, o sea, el quien está asumiendo la presidencia es de manera encargatura el primer vicepresidente. O sea, él sigue siendo presidente del Congreso en este momento, José Gerí. Entonces, por eso... ¿Y votará por una censura por eso usted? el procedimiento aquí tiene que ser clarísimo. Nosotros, en este momento, estamos tomando decisiones sumamente importantes. Su bancada, Podemos Así Perú. es, porque eso es de ley. Cada bancada va a tener que tomar postura. Gracias. Gracias. Congresista Martínez, ¿cómo califica las palabras del premier Álvarez prácticamente sobreprotegiendo, ¿no? Disculpando a José Gerí por su corta edad de 38 años, además, como usted lo ha dicho, es abogado, y diciendo que quizás esto es un entramado del empresario chino, o quizás viene de China porque están celosos por la inversión que vamos a tener de parte de los Estados Unidos con la base naval del Callao, ¿no? También debería cortarse cabezas, asumir responsabilidad política, ¿no? Se puede es risible. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso me hace recordar a la gente de Pedro Castillo, entre ellos mi amigo Guido Bellido, que no, parece que ha estado drogado, lo han pepeado al presidente cuando dio el golpe de Estado, ¿no? O sea, cuando uno quiere sobreproteger, apañar, ser cómplice de aquellos que han cometido actos de corrupción, buscan 1001 motivos para con un telón prever que la gente no se entere de ello, ¿no? Y qué feo que esa experiencia vivida por Pedro Castillo cuando iba a Zarratea, encapuchado. Que le usaba la sopa verde, ¿no? Ahora le gusta el chifa. La misma cosa que hizo Castillo, lamentablemente la ha hecho Gerí. Entonces hay que medir con la misma vara a todos. Si a Castillo se lo censuró por ello, se pidió su vacancia y todo lo demás, ¿por qué a Gerí no habría que sucederle lo mismo? Se ha cometido el mismo acto irregular, ilícito, clandestino de reunirse de esta manera, ¿no? Entonces, esto que sea como una muestra que ya no debemos seguir permitiendo que los políticos hagan lo que ellos crean que deben hacer, sino respetar los fueros legislativos y ejecutivos. Como presidente, él tiene que recibir a quien quiera recibir en Palacio de Gobierno. Él no puede ir o sea, qué feo que un presidente vaya a una tiendita a reunirse con un chino, o que vaya a un chifa clausura, ¿no? a reunirse con un chino, y que diga todo. que están viendo temas de aniversario. No, eso lo ve otro tipo de persona. El presidente es el presidente, no hay que parecerlo, hay que serlo. Sí, creo que por alusión es importante responder. Ha sido usted aludido directamente. El asunto es que aquí no hay la sinceridad del caso, ¿no? Yo no tengo ningún problema de poder explicar lo que pasó, por ejemplo, con el profesor Pedro Castillo, nuestro presidente Pedro Castillo. Él, antes de asumir la presidencia, en Zarratea, ahí vivía, porque él no tiene casa aquí en Lima. Él tenía su habitación para pernoctar y atendía a los medios de comunicación, a todos. Y empresarios, ahí, ¿no? ahí, y los sobrinos pero también puedo terminar por eso. Siga, no, por favor. En Zarratea. Obviamente visitarían sus familiares, todo lo demás, pero hasta el momento absolutamente no hay, creo que, ningún avance al respecto, no hay nada. Parece que era solo hechos para poder arrinconar a un presidente, que es totalmente distinto a ir a un local, ¿no es cierto?, bajo las circunstancias que hoy se está exponiendo. Pero si estaríamos en tiempo de Pedro Castillo en este momento, Katiuska, ya hubieran allanado el Palacio de Gobierno. Sí. En este momento ya hubieran allanado la chifa del chino. En este momento ya hubieran,
hubieran pedido presión preventiva, ya hubiera, o sea, eso es el escenario. Entonces, pero hay gente, y todavía nos quieren cuestionar, quienes han tenido guarderías completas en el Congreso. O sea, de ahí desfilaban los niños. O sea, hay gente, de verdad, que hasta han sido acusados de tener un ministerio, cuando ellos no han ganado ni proceso electoral, nada. Entonces, ¿cómo es que han tenido un ministerio? O sea, ¿qué acuerdos han hecho para tener un ministerio? O sea, no, o sea, aquí hay que sacarse la viga que uno tiene en los ojos y no querer estar solapadamente queriendo golpear. O sea, no, acá yo sí voy a decir con claridad de cómo son estas cosas. Ahora, lo que tiene el problema grande que Gerí ha tenido y que ha golpeado al país es que queriendo privatizar Petroperú, queriendo afectar a la soberanía energética que tiene en este país. Y nosotros hemos rechazado absolutamente en todos los extremos. Y no vamos a permitir que Petroperú sea privatizada. Porque eso es también, o sea, nosotros podríamos proyectar parte de todo este escenario. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con la respuesta de la congresista Palacios y también del congresista Martínez, que ha sido aludido por el congresista Bellido, pero es parte justamente de ese debate enriquecedor. Por favor, su respuesta para cerrar ya este tema del presidente José Gerí. Nos queda claro que los dos iban a votar por esta moción de censura y que con el congresista Bellido todavía se va a dialogar con su bancada política que es Podemos Perú. Se ha aludido muchísimo y se ha comparado mucho lo que pasaba en Zarratea con el presidente Pedro Castillo, con el expresidente Pedro Castillo, que usted también defendió cuando era parlamentaria de Perú Libre. Mira, aunque hay hechos concretos, hay reuniones, hay visitas de manera clandestina, informal y hasta ilegal, podríamos señalarlo. ¿Con Castillo? No, con el señor Gerí. ¿Y cuál es la diferencia con Castillo? En este caso, él ha ido a visitar, él ha ido a los lugares de esta persona que es propietario de este mini market, ha ido a su chifa. ¿Y los lobistas que iban a Zarratea? ¿Qué más en este caso se puede, evidenciar? El tema concreto es que acá va a haber, por supuesto, blindaje, no se está tomándose las acciones como se debe tomar y lo que instamos es efectivamente, se le tiene que procesar de acuerdo también a lo que exige la ley. Si bien es cierto, hay que pasar primero por una censura, se tendrá que hacer y se tendrá que en este caso votar a favor de esa censura, porque acá estamos hablando de un proveedor del Estado que le ha llevado a un lugar, sabrá Dios qué cosa habrán conversado, y yo no creo lo que diga en este caso José Gerí, porque ha respondido tanto al presidente de la Comisión de Fiscalización como al propio, en este caso otro también interino del fiscal de la Nación, de que él sí va a responder, va a actuar de acuerdo a lo que le digan, en este caso el Ministerio Público, y va a acudir, entiendo, también a la Comisión de Fiscalización, pero simplemente esto para un poco calmar las aguas, pero acá estamos frente a una violación de la Constitución que él tanto también defiende y que estamos evidenciando claramente situaciones irregulares. ¿Qué más habrá ocurrido? ¿Qué otras reuniones no se han registrado? ¿Qué se ha hablado en esas reuniones? Y efectivamente también un poco señalar el tema de Petroperú, porque también se señala que detrás de ello hay otros empresarios que estarían interesados y muchos contarían con la venia del presidente interino. Por eso tal vez era su motivación, o no es que motivación, sino que existe un decreto de urgencia, la 010, en el cual concretamente le dice a Proinversión que venda los activos que tiene, en este caso Petroperú y especialmente la refinería de Talara. Entonces, creo que esas acciones hoy pueden también llevarnos a una conclusión de que Gerí se ha estado reuniendo no solamente con este chino, sino también con otros empresarios, y que es necesario hoy día más que nunca buscar otros registros donde tal vez podamos evidenciar otro tipo de reuniones clandestinas, porque si fue en 2 oportunidades, nada nos garantiza que el señor Gerí haya participado en otras, y las acciones que se vaya a tomar siempre vamos a respaldar, porque no podemos permitir la corrupción y mucho menos que se estén levantándose en peso a nuestro país, como lo estamos viendo. Ayer lo hemos visto a través de un dominical en vivo y en directo, de cómo él va voluntariamente, no como un chiquillo que pretende decir su premier, prácticamente como un papá protegiéndolo.
él dice que ha caído en una trampa falso. Él ha querido ir, nadie lo obliga, ahí está, lo vemos subir las escaleras, muy suelto de huesos, llamar por teléfono, con toda la comodidad y naturalidad que se muestra cuando uno está yendo a un lugar de manera voluntaria, y que meta otras cosas de que hay envidias, que los chinos, creo que eso, este señor premier quiere vernos a todos los peruanos de tontos, ¿no? Y decir, justificar algo que no es justificable. Y el señor pues no es un niño de 15 años, de 16 años, él sabe muy bien lo que está haciendo, porque entrando nomás ya ha concesionado, en este caso, varias empresas en nuestro país. Entonces no es un jovencito que desconoce, sino más bien que sabe muy bien lo que hace y que se tiene que sancionar como corresponda. Correcto, muy bien. Ya para cerrar este debate entre ambos, congresista Martínez, ¿cómo responde usted a la acusación de que critica y ahora también quiere fiscalizar cuando ha sido usted también incluido en esta investigación por el caso de los niños, ¿no? También cercano con el expresidente Castillo. Primero voy a textualmente lo mismo que ha dicho Margot, ¿no? A algunos se les acusa por algo que otros han cometido también. Castillo, ¿dónde debería haber gobernado? ¿En Palacio de Gobierno? ¿O en Zarratea, que era una casa de un empresario? O sea, Castillo, antes de llegar a Palacio de Gobierno, ya vivía de un empresario, porque lo acaba de decir Guido Bellido, él vivía ahí, tenía un cuartito ahí, ¿no es cierto? Pero cuando llega a Palacio de Gobierno, se traslada a Zarratea para hacer sus negocios sucios, turbios, y levantarse, textualmente, como ha dicho Margot, y levantarse el país. Pero Geri, no el presidente, es que estás dejando ¿Hasta dónde llega esa pasión de los comunistas que defienden a un tremendo líder corrupto como fue Pedro Castillo, que sí se levantó desde antes de ir a Palacio de Gobierno, ya se estaba levantando el país porque recibió una casa de un empresario, porque recibió casi el 50% de congresistas para tenerlos a su merced, dentro de ellos medio Perú Libre, y hoy sí hay que censurar, hay que denunciar y todo lo demás a Gerí. Y ojo, yo no quiero tapar a Gerí, porque desde un inicio yo he dicho bien claro, Gerí actuó mal, dando concesiones totalmente ilegales, hoy reuniéndose de una forma totalmente grosera, abusiva, diría yo, ante la credibilidad de la gente, en un chifa, en un market y todo lo demás, pero hay que medir a todos con la misma vara. Ahora, lo que dijo Guido no me afecta, ¿no? Porque, bueno, ¿En qué quedó el caso? Yo, cuando me citan, y eso lo digo siempre y se lo digo también ahora al nuevo fiscal de la Nación, se lo dije a la fiscal Patricia Benavides, ¿no? Díganme de qué me acusan a mí. También archivar sus casos, ¿no? De los cuando fui a la investigación, no sabían por qué me investigaban. Y al final me preguntan, ¿usted ha ido a Zarratea? Yo no conozco Zarratea. Conozco de donde vivo, que es el Agustino, al Congreso de la República y al Congreso al Agustino. Nunca han sabido de toda la carpeta fiscal, todos los involucrados dicen, se le investiga por tal o tal situación, ¿no? Pero Edwin Martínez, ni lo nombran a Edwin Martínez. Eso motiva a que uno se sienta tranquilo, porque yo, gracias a Dios, nunca he recibido una dádiva de nadie que sea malvenida. Eso lo va a calificar la población finalmente, claro, ¿no? Muy bien. Ahora sí ingresamos con los temas de fondo, que además de este caso, que esperemos realmente se pueda encontrar la verdad, ¿cuáles son los temas prioritarios para el siguiente Congreso bicameral, congresista Palacios? Bien, yo creo que primero hay que garantizar unas elecciones en donde se respete el voto popular, porque hemos visto que la derecha no respeta el voto popular, más bien que impone, derrota, y desde el Congreso decide poner a, como lo ha puesto en este caso, a Dina Boluarte y después al señor José Gerí. Eso primero hay que garantizar para que realmente pueda haber representantes elegidos mediante voto popular de parte del pueblo. Hay muchas cosas. Primero, Katiuska, la población muchas veces cuando vamos a visitar dice, si usted como congresista o si en alguna oportunidad pueda nuevamente retornar, ¿derogarían o finalmente retrocederían con el tema de la Ayacucho?
con la bicameralidad, porque nosotros en el 2018 votamos para que no exista la bicameralidad y ahora pues de manera abusiva y autoritaria por los votos que se tiene, se ha nuevamente vuelto después de 30 años la bicameralidad, ¿no? Yo creo que ahí también sería algo importante, si es que en este caso que yo estoy también postulando al Senado Nacional, poder hacer ello lo que tanto también aclama la población, porque no quiere que exista en este caso las dos cámaras en nuestro país. Y bueno, el otro tema, trabajar y fortalecer el tema de la administración de la justicia, y creo que vamos por un tema de que los jueces y fiscales tengan que ser elegidos también mediante voto popular, porque estamos viendo cómo es el actuar de muchos jueces y fiscales sumamente cuestionados, muchas veces politizados, instrumentalizando la justicia para acallar a algunos políticos, encarcelarlos y darle el camino libre a otros políticos, como el caso, en este caso de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Archivar el caso Copteles por este pitufeo, por más que no haya existido en ese momento la figura, en este caso legal, pero se ha recibido dinero, ¿no? De un privado, y de un privado pues no te da gratis nada más el dinero, sino que vienes a hacerle leyes como Klimper, le vienes a hacer leyes como las AFPs y otras leyes. Entonces, por más que te dé dinero cuando no había existido el delito, obviamente iban a trabajar para esa empresa a través de leyes, y si se llegaba al Ejecutivo, obviamente segura dándole concesiones y otras dádivas que se le tiene que dar a alguien que obviamente financia tu campaña. Correcto. Congresista Bellido, en su caso es distinto porque usted postula al Senado Nacional con el partido político Podemos Perú. ¿Cuál es su compromiso con la población? Lo concreto, nosotros en este momento tenemos más de 350 proyectos de ley presentados a Catiusca, y hay otros proyectos sumamente importantes que hay que continuar, hay que actualizar en el estado que se encuentra en el próximo periodo, en donde se tiene que impulsar. Estos proyectos de ley salen a pedido de la población. Todos nuestros proyectos de ley están orientados a dar mejores condiciones de vida, sobre todo a los trabajadores, y también a mejorar nuestro estado. Pero también está encaminado algunas iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, que de aquí en adelante, una vez que se aprueben nuestras iniciativas, por ejemplo, los que van a postular a cargos de elección popular deberían de manera obligatoria, Catiusca, presentar un examen psiquiátrico, una evaluación psiquiátrica y un examen toxicológico, que es sumamente importante. Por otra parte, también estamos planteando otro proyecto de ley donde nosotros pedimos que tenemos que terminar con autoridades que muchas veces no tienen la formación académica necesaria. ¿Cómo le das la responsabilidad de manejar millones en un distrito, en una provincia, en una región, sin tener la capacidad académica? Entonces nosotros estamos planteando que para ser elegidos tienen que tener formación universitaria, formación de educación superior, más el conocimiento de gestión pública, porque de esa manera vamos a tener autoridades más perspicaces, autoridades con mayor sustento y conocimiento de la cosa pública y del funcionamiento de todas las entidades públicas y la gestión pública sobre todo. Así que hay bastante por trabajar. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que es una iniciativa igual que pasa por el Congreso, por ejemplo, incorporar dentro de la brecha, por ejemplo, el tema del turismo, que en nuestro país no estamos trabajando, que hay que invertir no solo del gobierno nacional, sino gobiernos locales, gobiernos regionales, para generar condiciones, para tener un ingreso importante por turismo. Entonces hay que desarrollar y hay que trabajar, hay que dar sostenibilidad a todos estos proyectos que estamos impulsando. Y finalmente, Catiusca, nos estamos planteando una titulación masiva en nuestro país, que va a ser 2,5 millones de títulos de propiedad, porque hoy COFOPRI entrega menos de 100.000 y en los 5 años no llega ni a 500.000 títulos de propiedad. Y en nuestro país hay una brecha grande de títulos de propiedad. Hay personas que acá en Lima, 20, 30 años, que no tienen título de propiedad, que por ejemplo como congresistas nosotros facilitamos, por ejemplo, fiscalizamos que las entidades cumplan su rol
para dar el título de propiedad, porque hay proyectos de ley que ya han sido aprobados y lo que falta es que el Ejecutivo asigne presupuesto para que estos anhelos que son de la población se puedan materializar. Así que hay mucho por trabajar, mi estimada Katy Oscar. Correcto. Congresista Martínez, bueno, su partido político Acción Popular no va a participar en las elecciones. Muestra clara de que es un jurado nacional de elecciones totalmente corrupto, y lo digo así claramente porque, por ejemplo, en el APRA las elecciones han tenido la misma consecuencia denunciada en Acción Popular. Pero el Jurado Nacional de Elecciones deriva esa documentación al jurado especial. Exacto, también, ¿no? Pero y como a otros día. Partidos políticos sí les han dado la posibilidad de que puedan analizar bien sus casos. Pero Acción Popular no, de frente. Tiene otras investigaciones también. A Acción Popular de frente se le anula sus elecciones internas, lo cual significa que ya no podíamos participar en las elecciones generales. O sea, un argumento totalmente desleal, sucio. La RENIEC denuncia más de 20 y tantas mil firmas totalmente falsas y se las atribuye a ciertos partidos políticos. Y el Jurado Nacional de Elecciones, amén, no dijo nada, no abrió ningún proceso. Con eso, muchos partidos políticos no deberían haber participado porque han utilizado firmas falsas con la complicidad y el consentimiento del Jurado Nacional de Elecciones. Así que a mí no me queda ninguna tranquilidad en que vaya a ser un proceso transparente. Y en cuanto a la bicameralidad, qué hipocresía total de algunos politiqueros, ¿no? Dice que no querían bicameralidad, no votaron a favor de la bicameralidad y hoy postulan como senadores. Yo, gracias a Dios, no postulé al Senado, yo postulé como precandidato presidencial porque me he preparado para eso y no podía retroceder. Y tampoco saben siquiera las funciones de lo que va a hacer el Senado y el diputado. El diputado es ese político afanoso que representa los intereses de la sociedad y construye leyes. Ese espíritu de esas leyes son revisadas por el que es más estadista, que viene a ser el senador, porque tiene mayor experiencia, dotes, más capacitado, digamos, ¿no? Entonces, yo considero que ahora sí van a haber leyes con un filtro, de manera tal que ya no vayan al Ejecutivo para que sean observadas en el Ejecutivo, sino van a ser observadas por el Senado Nacional. Cuando había Cámara de Senadores y Diputados, el país estaba más tranquilo porque eran leyes más filtradas, mejor elaboradas. Y la función fundamental del nuevo Parlamento y del nuevo Ejecutivo debe basarse primordialmente, en la seguridad ciudadana. Sí. Si es que no tenemos seguridad ciudadana, no vamos a tener turismo, no vamos a tener emprendimiento de los pequeños y microempresarios, no vamos a garantizar que los ejes económicos empiecen a producir y se puedan mover las industrias y se genere trabajo, estabilidad económica, estabilidad social. Entonces, lo primero que tiene que hacer el nuevo Congreso de la República, en la Cámara de Senadores y Diputados y el nuevo Ejecutivo, es seguridad ciudadana. Muy bien, gracias a los tres parlamentarios, a Guido Bellido, congresista de Podemos Perú, Margot Palacios, congresista no agrupada, y Edwin Martínez, congresista de Acción Popular. 30 segundos y corre el tiempo, congresista. Sí, solamente indicar, yo nunca jamás he indicado que el profesor presidente Pedro Castillo haya sido drogado o alguna otra cosa. Nunca yo he lo dicho escuché eso. En vivo, no. Es que es totalmente falso, Katy Oscar, pero yo le reto a que usted pueda presentar algún audio. No existe. Yo he hecho un Twitter donde he solicitado que se pueda aplicar, por eso, que se pueda aplicar un examen toxicológico y además de eso, que se visualicen las cámaras. ¿Estaba drogado por su cuenta? No. ¿Según usted, Castillo, o por otra persona? Pero lo que sucede es que yo nunca he dicho eso. Lo que he dicho es dijo que estaba mareado. No, Katy Oscar, no diga eso. Clarísimo. No, pero ya, en todo caso, y a todo tu equipo, mira, acá tienes 40 personas que están trabajando, creo, y dígale que como 40, ya, por eso. Pero que te alcancen el video, no existe.
Lo único que he puesto es un Twitter y te aclaro porque la gente confunde. Y los medios de comunicación no pueden confundir, pero usted lo Catiuca. dijo en No, vivo, pero no, cuando nunca. estaba fuera de la DIROE. No, diciendo que cuando el presidente salí, Castillo ha estado mareado, por eso actuó de esa forma. Lo han drogado. Cuando salí yo dije que él me había indicado que no recuerda. Eso es lo que he dicho, nada más. Y ahí está mi declaración. Mi compromiso de poder enseñarle ese video para una siguiente entrevista. Y me debe una disculpa, por favor, y una aclaración, por favor, Vamos a enseñar el video, no se preocupe, me porque regalas creo solo que todos 5 lo segundos. recordamos. Yo 5 pensé que segundos, la por ley favor. que estaba haciendo Guido Bellido para que les hagan el examen toxicológico era justamente para evitar que otros burritos por ahí digan cosas, después se olviden y digan, no, es que me habían drogado. Muy bien, No, congresista. disculpa, falta de ese es respeto, un malcriado, ya. Es una no falta puede, de no puede respeto, decir, de o sea, verdad. ese Una tipo falta de de respeto. adjetivaciones no es pues de un congresista. Sí. No, o sea, no hay que rebajarse tanto, porque no puede ser un patán, un Al burro sujeto. hay que decirle burro. No, Y al mentiroso, puede ser mentiroso. no, Así al es, delincuente hay que decir El delincuente. tiempo Claro, nos ha ganado, claro, por favor, no es así. demostremos Entonces un buen tendrían que ejemplo, meterte por favor, preso. a los Tendrían que decirte oyentes, que es lo delincuente. más Tendrían que importante. meterte preso. Igual a ti tendrían que meterte preso. Muchas gracias Tú a deberías los estar tres acá. parlamentarios. Muchas Muchísimas gracias.